Te contamos todo lo que debes y necesitas saber sobre el COVID-19. La OMS entregó las cifras oficiales sobre la incidencia del coronavirus. El 80% de los casos confirmados por laboratorio fueron de leves a moderados. El 14% fueron graves y el 6% fueron críticos. Las estadísticas reflejan que los casos leves de este virus pandémico no son como los que genera un simple resfriado. Todo, menos necesitar oxígeno, te pondrá en la categoría de leve. Sin embargo, los síntomas seguirán siendo severos. Si clasificas a un paciente como caso grave, necesitará oxígeno suplementario. Si su situación es crítica, se manejará como una insuficiencia respiratoria. Ten en cuenta que la sintomatología, el tratamiento y el pronóstico dependen de la severidad de la infección en cada paciente. Te contamos qué sienten los pacientes en cada etapa, dependiendo de la gravedad del COVID-19 en sus organismos. Si tuviste exposición al coronavirus, el primer síntoma se manifestará hasta 2 o 14 días después. Podrías tener síntomas relacionados a gripes o resfriados. Existen casos en que los pacientes presentan náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea. Estos síntomas podrían aparecer días antes de los problemas respiratorios. Debes entender que los síntomas gastrointestinales no siempre se presentan en los pacientes. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria, lo que quiere decir que la mayoría de pacientes que la padecen solamente tendrán afección en sus vías respiratorias, ya sean altas o bajas. Cuando el coronavirus ingresa al tracto respiratorio, durante los primeros días genera daño a los cilios, los pelos encargados de limpiar las vías respiratorias de mucosidad y agentes infecciosos. Si las células se infectan, pueden morir y desprenderse, lo que aumenta los desechos y ocasiona la incapacidad del cuerpo para mantener los residuos fuera de los pulmones, los bronquios y la tráquea. Posteriormente, se genera mayor inflamación, lo que causa que no quede tejido sano y dificulta la difusión del oxígeno en los pulmones. La inflamación ocasionada sería responsable de la tos seca, característica del COVID-19. Además, sería la explicación del por qué se genera falta de respiración. Otro de los síntomas que se podrían presentar en estadios tempranos es la fiebre. Igualmente, en esta etapa los pacientes podrían desarrollar fatiga, molestias en la garganta, migraña, malestar en las articulaciones, secreción nasal y escalofríos. Día 5 de la enfermedad. Las personas contagiadas con el virus y que tengan enfermedades preexistentes podrían desarrollar dificultad para respirar. Por lo general, los pacientes tardan hasta 7 días en acudir a un centro hospitalario. Cuando son casos leves, estos síntomas suelen desaparecer rápido. Sin embargo, se observó que cuando los casos pasaban de moderados a severos, se evidenciaba neumonía, lo que aumentaba la probabilidad de que el caso fuera mortal. El tiempo de recuperación para estos pacientes podría ser de unos pocos días a semanas. Sin embargo, en algunos casos graves y críticos, los síntomas pueden escalar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Las primeras evidencias científicas suscitaron que quienes morían a causa del nuevo coronavirus lo hacían dentro de los primeros 14 a 19 días. Las personas que le ganan la batalla al COVID-19 salen del hospital aproximadamente después de 2 semanas y media. Sin embargo, los casos más críticos suelen tener una recuperación más larga, 3 meses en promedio. Un aspecto a tener en cuenta es que una vez el paciente se encuentre en periodo de recuperación, sigue siendo un foco potencial de infección. El personal médico será el encargado de determinar el momento en que estos pacientes ya no son un riesgo. En este momento, aún no existe vacuna contra el COVID-19. Por esta razón, el método más efectivo para evitar el contagio es no exponerse al virus. Recuerda, el nuevo coronavirus es de fácil propagación
y se transmite entre las personas al toser y estornudar. Sigue las recomendaciones de la OMS. Lávate las manos e implementa el aislamiento social mientras se controla la pandemia. Realiza los procesos adecuados de asepsia y desinfección de los objetos de uso diario. También limpia y desinfecta todas las superficies. Recuerda, protegernos del coronavirus es tarea de todos. Buenas noches, estimados participantes. Tengan la más cordial bienvenida desde la Dirección Académica de Safety Line a esta conferencia de los lineamientos para el reintegro laboral basado en la RM239 y, por supuesto, sus modificatorias. El docente que nos acompaña esta noche es el ingeniero Abner Zárate. Es ingeniero agroindustrial de la Universidad Nacional de Piura, está colegiado, habilitado, con más de 7 años de experiencia en la implementación y en la consultoría de sistemas integrados de gestión, basado en las normas ISO 9001, 14001 y 45001. Además, es un profesional con conocimiento de la legislación ambiental, de seguridad y salud en el trabajo, de calidad, tiene experiencia en prevención de riesgos laborales, ambientales, y durante esta conferencia va a estar impartiéndonos sus conocimientos en cuanto a los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores que tienen riesgo de exposición al COVID-19. Sus consultas, sus dudas pueden hacerlas a través del chat, sin embargo van a ser respondidas al final de la disertación para no interferir con la secuencia. Le solicitamos, por favor, silenciar sus micrófonos para tener una mayor fluidez durante la presentación. Y bueno, una vez más les damos la más cordial bienvenida y le cedo la palabra al ingeniero Abner Zárate. Adelante, Abner. Muchas gracias, Silvia. Buenas noches con todos. Como dijo Silvia, mi nombre es Abner Zárate, soy de la Universidad Nacional de Piura, tengo más de 7 años de experiencia en seguridad y salud en el trabajo en sistemas integrados de gestión y agradezco pues su presencia en esta muy importante ponencia dado pues la coyuntura que vive nuestro país y un tema pues tan relevante como es el tema pues del virus SARS-CoV-2 y la enfermedad pues que causa la COVID-19. Y estamos pues en emergencia sanitaria, en cuarentena, y es muy importante pues que podamos conocer la normativa que ha dado el Estado respecto pues a las medidas de bioseguridad que deben de tener todas las empresas referente a esto. Me escuchan bien, ¿verdad? Silvia, ¿sí me pueden escuchar bien? Sí, Abner, se escucha perfecto. Okay. Las demás personas pueden confirmar bien a través del chat si escuchan bien. Bien. Ok, muy bien. Entonces empezamos porque esto de la normativa legal que ha dado el Estado respecto pues para controlar esta pandemia ha sufrido muchas modificaciones y también pues la resolución ministerial 239 abarca bastantes aspectos relativos a la bioseguridad que debemos de tener en el lugar de trabajo. Empezamos entonces. Muy bien. La resolución ministerial pues 239-2020 MINSA y sus modificaciones, que son los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19. La finalidad de esta norma, que fue emitida a finales de abril, la finalidad es contribuir a la prevención del contagio del SARS-CoV-2, COVID-19, en el ámbito laboral a partir de la emisión de estos lineamientos generales para vigilar, prevenir y controlar la salud de los trabajadores con riesgo de exposición. Objetivo general es establecer los lineamientos para la vigilancia y control de la salud de los trabajadores con riesgo al SARS-CoV-19. Ojo con esto. La resolución ministerial 239 en el principio, como vemos aquí en su objetivo general, miren lo que dice aquí, SARS-CoV-19, COVID-19. Esto va a ser modificado porque aquí hubo un error
porque el nombre pues del virus es SARS-CoV-2, no SARS-CoV-19. Y va a ser modificado pues, por la 265. Por eso es muy importante que lo noten. El objetivo específico es establecer lineamientos para vigilar, prevenir el contagio pues, de esta enfermedad durante esta pandemia. Establecer lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo. Ojo con esto, con este punto, regreso y reincorporación al trabajo. Son dos términos que no son iguales, que lo vamos a ver más adelante. Hay trabajadores que regresan al trabajo y otros que se reincorporan. Vamos a ver más adelante la diferencia entre estos dos términos. Y por supuesto, la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control adoptados pues para evitar la transmisibilidad. Y otra vez dice el SARS-CoV-19, que como dije es un error que hubo en la 239, pero que fue corregida luego en su modificatoria. Muy bien, este es un virus pues de alta transmisibilidad, lo vamos a ver más adelante. ¿Y en dónde aplica pues estas normas? Esta norma, la 239-2020 MINSA, aplica a toda persona natural o jurídica que realice actividades económicas, es decir, aplica a todos los sectores económicos, a servidores y funcionarios públicos y a personas con vínculo laboral y contractual del sector público o privado. Entonces aplica a todos los sectores económicos, a toda persona natural o jurídica, a practicantes, recibidos por honorarios, CAS, etcétera, etcétera. Muy importante tener en cuenta esto. Muy bien, la base legal, aquí vemos algunas normas legales que aparecen en la resolución ministerial, la Ley General de Salud, sus modificaciones, por supuesto la Ley 29783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es una ley transversal que aplica a todos los sectores económicos del Perú, tanto Fuerzas Armadas como Fuerzas Policiales. Por supuesto, el reglamento de la ley. También aplica pues las diferentes pues, decretos supremos que ha emitido el Estado, en donde declara el estado de emergencia, la cuarentena y las distintas ampliaciones, ¿sí? Oigo una voz por allí. ¿De afuera? Entonces, en esta base legal también está pues los decretos supremos que han decretado la emergencia sanitaria, la cuarentena y sus distintas ampliaciones. Muy bien. Introducción. ¿Qué diremos pues como introducción? ¿Qué cosa es el coronavirus? Los coronavirus son una extensa familia pues de virus. Existen 7 tipos de coronavirus que se sabe que afectan o que enferman a las personas y a los animales. Y de estos 7, 4 de ellos apenas causan una gripe, un resfriado leve, pero 3 de ellos pueden ser mortales. Y entre estos 3 mortales, uno de ellos es el SARS-CoV-2. ¿Qué significa SARS-CoV-2? Síndrome respiratorio agudo grave. CoV-2, porque significa coronavirus 2. Entonces, eso es lo que significa. Síndrome respiratorio agudo grave. Coronavirus 2. Entonces, eso es lo que significa. ¿Y qué es lo que causa este virus en el ser humano? Causa una enfermedad que es la COVID-19. COVID-19, ¿qué es lo que significa? Coronavirus disease, por sus siglas, por el idioma inglés, ¿verdad? Coronavirus disease, COVID-19, enfermedad del coronavirus. Y 19, pues porque fue descubierto en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en China. ¿Y cómo se propaga este virus? ¿Cómo se propaga? Mayormente se propaga de 2 formas. La primera de ellas es a través de las gotículas que desprenden las personas que tienen este virus cuando tose, cuando habla, cuando estornuda. Y entonces otras personas que están cerca de esta persona enferma, entonces son contagiadas por estas gotículas que desprende esta persona enferma. Y la segunda es pues porque estas personas enfermas, al toser, al hablar, al estornudar, caen estas gotículas sobre ciertas superficies, metal, papel, etcétera, etcétera, y otras personas al tocar estas superficies con sus manos y luego llevarse sus manos a la nariz, a la boca o a los ojos, entonces es allí en donde entra el virus al organismo. Entonces, de esta manera se propaga el virus, a través de la gotícula de las personas
infectadas, y la segunda es a través de superficies contaminadas. Esas son las dos principales formas en cómo se propaga este virus. Y este virus pues es de una alta transmisibilidad. Muy bien. Vamos a conocer un poco el virus. ¿Cuál es el tamaño del virus? El virus aproximadamente tiene un tamaño de 120 nanómetros o 0.12 micras, lo que hace que sea un virus relativamente pesado. Es por eso que mayormente el virus tiende a caer hacia el suelo. Entonces, tiende a caer hacia el suelo y entonces, por ejemplo, en la suela de los zapatos o en la llanta de los autos es donde podría haber concentración pues de este virus. El virus tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días aproximadamente, ¿verdad? Muy importante entonces a tener en cuenta estas consideraciones sobre el virus SARS-CoV-2. En nuestro hiper pues debemos de tener en cuenta que el peligro es el virus SARS-CoV-2 y la consecuencia sería pues adquirir la enfermedad, la COVID-19. Muy importante tener en cuenta a la hora de actualizar nuestro hiper-C. La resolución ministerial 239-2020 MINSA es una resolución ministerial que aplica a todos los sectores económicos. Pero como vemos allí en la figura, también los sectores económicos pues tienen sus propias normas sectoriales. Por ejemplo, la 139-2020 es del PRODUCE, la resolución ministerial 137-2020 PRODUCE, existen diferentes anexos, existe también en los protocolos para el Ministerio de Agricultura, para minería, etcétera, etcétera. Y algo que siempre preguntan es, ¿y entonces cuál cumplo? ¿Qué protocolos debo cumplir? ¿A mi protocolo sectorial o la resolución ministerial 239-2020 MINSA? Pues la respuesta es que debes cumplir ambos, porque la resolución ministerial 239-2020 MINSA aplica a todos. Y por supuesto también debes cumplir con tu norma sectorial referente pues al COVID-19. Y por supuesto también debes de cumplir con las modificatorias de la resolución ministerial 239-2020 MINSA, que lo vamos a ver más adelante. Terminología, lo que les decía anteriormente. Una cosa es regresar al trabajo y el otro término es la reincorporación. ¿Qué es el regreso al trabajo? Regresan al trabajo las personas sanas que no han tenido la enfermedad COVID-19 y que han estado en estado de cuarentena, como tú y como yo, que estamos en cuarentena, ¿verdad? No nos hemos enfermado de la COVID-19 y entonces nosotros regresamos al trabajo. Ojo con eso, entonces. Entonces regresan al trabajo las personas sanas que no han tenido la enfermedad y que no presentan sospecha de tenerla. Entonces estas personas regresan al trabajo. Muy importante a tener en cuenta esto. Muy bien. ¿Y quiénes son los que se reincorporan al trabajo? Las personas que se reincorporan al trabajo son aquellas personas que han tenido la enfermedad y ahora ya están sanas, han pasado ya sus 14 días calendario de aislamiento y entonces tienen una alta epidemiológica, es decir, ya han tenido la enfermedad, ahora tienen una alta epidemiológica emitida por un doctor, por lo tanto pueden regresar al trabajo. Entonces, ojo con esto. Y estas personas que han estado enfermas han estado en aislamiento por 14 días mínimo. Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Las personas sanas hacen cuarentena y las personas que han tenido la enfermedad hacen aislamiento por un periodo mínimo de 14 días. Esos son los términos pues, que nos dice la resolución ministerial 239. Muy importante que esta persona que ha tenido la enfermedad antes de reincorporarse al trabajo tiene que ser evaluado por un médico para que le dé el alta epidemiológica. Y en todo caso, lo que se recomienda es que si ya ha tenido la enfermedad, se prioriza que realice trabajo remoto. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más me dice la resolución ministerial 239-2020 MINSA?
me dice que toda organización debe de clasificar la exposición de los trabajadores al virus SARS-CoV-2 y debe de clasificarlos en 4 niveles de riesgo: riesgo bajo, riesgo mediano, riesgo alto y riesgo muy alto. Para ello, pues, debe de tener en cuenta qué es lo que realiza exactamente ese trabajador y si en sus funciones, en sus roles que realiza dentro de la organización, el trabajador tiene o no que acercarse a otra persona a una distancia de 2 metros. Ese es el criterio principal para clasificarlos, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, uno de los puntos neurálgicos de este plan de vigilancia es que yo tengo que clasificar a mis trabajadores según el nivel de riesgo en 4 niveles de exposición. ¿Quiénes son aquellos trabajadores que tienen un riesgo bajo de exposición o precaución? ¿Quiénes son? Son aquellos trabajadores que en sus funciones, en lo que hacen en mi organización, no tienen contacto cercano con otra persona a una distancia menor de 6 pies o de 2 metros. Entonces, esas son las personas que tienen un riesgo bajo. No tienen que acercarse a otra persona a una distancia menor de 2 metros. Y alguien me preguntó, ¿de dónde saca pues esta resolución ministerial 239-2020 ese criterio de los 2 metros? Pues ese criterio lo saca de la OMS y por supuesto de la norma OSHA 399203-2020. La norma OSHA, ¿qué significa OSHA? Significa Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos. Entonces la OSHA y la OMS han establecido este criterio de 2 metros para clasificar el nivel de riesgo de los trabajadores. Y es de allí que toma este criterio la resolución ministerial 239-2020 MINSA, norma peruana. Entonces, riesgo bajo son aquellas personas que no se acercan a otras a una distancia menor de 2 metros. Muy importante que tengas en cuenta eso. ¿Y quiénes son mis trabajadores que tienen un riesgo mediano de exposición? Son aquellos trabajadores en mi organización que tienen que acercarse a otras personas a una distancia menor de 2 metros. Ojo con eso, tienen que acercarse a otras personas a una distancia menor de 2 metros. Y estas personas que se acercan pues que tienen contacto podrían estar contagiadas con el virus SARS-CoV-2. Ojo con esto. ¿Quiénes aplicaría pues en este riesgo mediano? Aquellas personas pues que tienen que atender a los clientes, los vigilantes, las personas que trabajan en bancos, en restaurantes, ¿verdad? Entonces, esas personas podrían ser riesgo mediano, pues porque ellos tienen contacto con el público. Entonces, ojo con esto. Entonces, estos trabajadores son los de riesgo mediano. Riesgo alto de exposición, mayormente son aquellos riesgos, personas que tienen este riesgo son aquellas personas que trabajan en el sector salud. Mayormente trabajan en el sector salud. Personal de apoyo y atención del cuidado de la salud, por ejemplo, doctores, enfermeras, que están expuestos a pacientes que ya se conoce o que se sospecha que portan la enfermedad COVID-19. Entonces, estas son las personas que presentan riesgo alto de exposición al virus. Doctores y enfermeras, personas que están expuestas a pacientes que se sospecha o que se sabe que ya tienen la enfermedad. También, ¿quiénes son esas personas que tienen un riesgo alto de exposición? Trabajadores de transportes médicos, los que trabajan en las ambulancias, los trabajadores mortuorios involucrados en la preparación para entierro o cremación de los cuerpos de personas que se conoce o se sospecha que portaban la enfermedad COVID-19. Entonces, estas personas también presentan un riesgo alto de exposición a este virus. ¿Y quiénes son aquellas personas que presentan un riesgo muy alto de exposición a este virus? Un riesgo muy alto de exposición son aquellas personas que trabajan, son cuidadores de la salud,
trabajan en morgues y realizan procedimientos generadores de aerosol o recopilando, manipulando especímenes de pacientes potencialmente infecciosos o cuerpos de personas que se conoce o se sospecha que tienen la COVID-19. Por ejemplo, las personas que hacen tamizaje o que realizan pues las pruebas serológicas o moleculares podrían aplicar como riesgo muy alto de exposición. También quienes presentan un riesgo muy alto de exposición, aquellas personas pues del cuidado de salud o de laboratorio, como dije, que recopilan o manejan pues pacientes que se conoce o se sospecha que portan la COVID-19, por ejemplo, manipulan cultivos de muestras de pacientes que se conoce o se sospecha que portan la enfermedad. También quienes presentan riesgo muy alto, los trabajadores de las morgues que realizan autopsia. Entonces estos también presentan un riesgo muy alto, que generan aerosoles durante su jornada de trabajo. Manipulan cuerpos de personas que se conoce o se sospecha que portan el COVID-19 al momento de su muerte. Entonces estas personas presentan un riesgo muy alto de exposición al virus SARS-CoV-2. Muy bien. ¿Y cuáles son los principales síntomas de esta enfermedad que podrían aparecer desde el segundo día en que yo adquirí la enfermedad hasta el día 14? Entre ellos está pues la tos, la fiebre, el cansancio, la congestión nasal, el dolor de cabeza, dolor de garganta, diarrea, dificultad para respirar, pérdida del sentido pues del olfato, pérdida del sentido del gusto, pero las principales son aquellas pues que están aquí remarcadas: la tos seca, la fiebre a partir de 38 grados y cansancio, pues, y malestar general. Estos son los principales síntomas, pues, de la enfermedad COVID-19. ¿Y qué me pide a mí la resolución ministerial 239-2020? Me pide básicamente que yo, como organización, tenga un plan de vigilancia, y control pues de los trabajadores que presentan riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2. ¿Y qué cosa es un plan de vigilancia? Simplemente es un documento que contiene las medidas que se deben tomar para vigilar el riesgo de exposición a la COVID-19 en el lugar del trabajo, el cual debe ser aprobado previo al reinicio. ¿Y por quién debe ser aprobado? Debe ser aprobado por el Comité de Seguridad de Salud en el Trabajo o por el Supervisor de Seguridad de Salud en el Trabajo. ¿Debe de cumplir alguna formalidad? Sí, debe ser elaborado por el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en un plazo de 48 horas y además debe registrarse ante el MINSA en el Sistema Integrado de COVID-19, el SISCOVID, o a falta de este por mesa de partes virtuales. Esto es lo que me decía al principio la Resolución Ministerial 239-2020, que también puede presentarse por mesa de partes virtuales. Más adelante va a ser derogada esta parte, como vamos a ver más adelante. Entonces, tiene que ser presentado este plan en el sistema SISCOVID. ¿Y qué debe contener este plan? Debe contener básicamente los 7 lineamientos para vigilar, prevenir y controlar la exposición del COVID-19 en el trabajo. Debe contener el número de trabajadores, el personal que trabaja en mi empresa y que pertenece pues al sector de seguridad y salud en el trabajo, mi prevencionista, mi médico, mi enfermera, si lo tuviera, debe aparecer detallado quiénes son estos trabajadores. El riesgo de exposición por puesto de trabajo, ojo con esto, todos mis puestos de trabajo tienen que ser clasificados acorde a los 4 niveles de riesgo que dije anteriormente, es decir, cada puesto de trabajo si está clasificado como riesgo mediano, bajo, alto, muy alto. Y las características de vigilancia, prevención y control por riesgo de exposición. Esto es lo que debe contener mi plan de vigilancia, prevención y control de la COVID-19. También me habla esta resolución ministerial de 239-2020 de ciertos lineamientos preliminares, como evitar viajes no esenciales, evitar lugares concurridos como mercados y lugares con aglomeraciones, ingerir solo alimentos bien cocidos, lavar las manos frecuentemente. Esto de aquí, lavar las manos frecuentemente, acaso sea uno de los principales controles,
porque debemos de saber que el virus presenta una capa lipídica que lo protege. Y esa capa lipídica lo hace muy susceptible al agua y al jabón. Es por eso que una de las principales medidas para evitar contagiarnos es lavarnos las manos constantemente. No tocarse la cara con las manos sucias. El ser humano es uno pues de los seres pues vivos que la más de las veces está constantemente tocándose la cara, tocándose los ojos, la nariz. Entonces hay que evitar esto para evitar contagiarnos. Y tener pues medidas de higiene respiratoria, como por ejemplo al toser o al estornudar, hay que taparnos la boca con un papel, o en todo caso pues usar una mascarilla para evitar que se disgregue, pues que estas gotículas que salen de nuestra boca pues salgan. Entonces hay que tener una adecuada higiene respiratoria. Muy importante también tener en cuenta cuál es la estructura de este plan para la vigilancia, prevención y control de la COVID-19, que al principio se debía presentar, pues, debía hacerse, pues, mayormente era PDF y lo subías, pues, a la Syscovic, al sistema Syscovic, pero ahora se hace en forma digital siguiendo 24 pasos, pero este anexo no ha cambiado. En mi plan de vigilancia, prevención y control deben estar estos elementos, como vemos allí en la figura. Los datos de la empresa o entidad pública, la razón social, la dirección, el número de sedes, datos del lugar de trabajo, los datos del servicio de seguridad y salud en el trabajo, si yo tuviera enfermera, prevencionista, doctor, etcétera, etcétera. Una introducción, objetivos, nómina de trabajadores por riesgo de exposición, que mayormente es un Excel en donde está toda la nómina de mis trabajadores, su número de teléfono, su correo y el nivel de riesgo de exposición que presenta al virus SARS-CoV-2. Y también los 7 lineamientos básicos que deben de tener mi empresa para evitar el contagio de la COVID-19. Entonces, estos 7 lineamientos básicos, como vemos allí en la figura que está en el punto 7, acaso sea el corazón y la parte más importante de mi plan de vigilancia, prevención y control. Procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación. Ya hemos dicho que regreso y reincorporación no es lo mismo. Un proceso para el regreso al trabajo, proceso para reincorporación al trabajo, revisión y reforzamiento a trabajadores en procedimiento de trabajo con riesgo crítico, responsabilidad del cumplimiento del plan, presupuesto. Este es el punto 10. Es muy importante porque muchos planes son rechazados porque presentas el plan y no pones allí en tu plan cuál es tu presupuesto. Y entonces muy importante el punto 10, el presupuesto y proceso de adquisición de insumos para implementar este plan. Y por supuesto el punto 11 debe estar el documento de aprobación, es decir, el acta de aprobación del plan por parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o por parte del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, y ahora sí vamos con los lineamientos. Vamos con el corazón de esta resolución ministerial y de mi plan, pues, que debe ser implementado en mi organización. El primero de ellos es limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Dijimos, pues, que una de las principales vías de transmisión de la enfermedad es a través de superficies contaminadas. Es por ello, pues, que debemos limpiar y desinfectar las superficies de trabajo para evitar la transmisión de la enfermedad. Debemos limpiar y desinfectar los ambientes del centro de trabajo antes del reinicio de mis actividades. Y debo considerar mobiliario, herramientas, equipos útiles de escritorio. Y lo que se busca es asegurar superficies libres de contaminación. Cumplimiento previo al inicio de las labores, lo que le decía, establecer la frecuencia de limpieza y desinfección durante la emergencia. Por ejemplo, si ya al inicio de mi operación desinfecté toda la planta, debo establecer pues con qué frecuencia voy a limpiar el almacén, con qué frecuencia voy a limpiar las máquinas, con qué frecuencia voy a limpiar y desinfectar los diferentes ambientes de trabajo. Y también debo de colocar en el plan si voy a hacer esa actividad de limpiar y desinfectar con mi propio personal, o cada trabajador lo va a hacer en su lugar de trabajo, o a lo mejor voy a tercerizar el servicio de limpieza y desinfección.
Debo asegurar la disponibilidad de los insumos, la cantidad de cloro, la cantidad de gel, la cantidad pues de insumos que yo necesito para realizar la limpieza y desinfección. Debo asegurarla en mi plan de prevención y control de la COVID-19. Y tú me dirás, pero ¿qué productos químicos puedo usar para limpiar y desinfectar mi lugar de trabajo y que garanticen que son efectivos para el virus SARS-CoV-2? Pues puedes tomar como referencia la EPA en español. Para los que no lo sepan, la EPA, ¿qué cosa es la EPA? La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Entonces, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos tiene una lista de los productos químicos que son efectivos para desinfectar las superficies contaminadas con el virus SARS-CoV-2. Y está en español, lo puedes buscar, lo puedes googlear y te bajas esta lista en formato PDF en donde está pues los productos químicos que son efectivos contra este virus. O puedes tomar como referencia la guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies del INACAL. Y esta guía pues lo que hace es tomar lo que dice la EPA. Esta guía del INACAL simple y llanamente se adscribe a lo que dice la EPA. Entonces toma lo que dice la EPA y pues esta guía ha determinado que para limpiar y desinfectar las superficies se debe de tomar en cuenta estos tres productos como vemos allí en la figura. El hipoclorito de sodio o comúnmente llamado lejía, el peróxido de hidrógeno y el etanol o el alcohol. De allí vemos sus diferentes concentraciones, tanto para superficies inertes como también para superficies vivas. Por ejemplo, para superficies inertes se recomienda pues 20 mililitros de lejía por 1 litro de agua, como vemos allí en la figura. En el caso de el alcohol, 70% de alcohol al 96% y 30% de agua destilada o agua hervida fría con alcohol al 70%. En el caso del agua oxigenada también tenemos pues las concentraciones que son efectivas para superficies inertes. Ojo con esto. Entonces allí tenemos pues las concentraciones que nos recomienda la INACAL en base a las recomendaciones de la EPA. Y por supuesto, si tú tercerizas este servicio, el servicio que hace la limpieza y desinfección en tu lugar de trabajo, debe entregarte el procedimiento, cómo ellos hacen la limpieza y desinfección. Muy importante tener en cuenta este cuadro. Muy bien. El lineamiento 2, evaluación de la condición de la salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo, es decir, identificar el riesgo por cada puesto de trabajo. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que el riesgo puede ser bajo, mediano, alto o muy alto. Ojo con esto. ¿Y quién debe hacer esto? El profesional de la salud. Muy importante esto porque al principio la resolución ministerial 239-2020 le daba la responsabilidad de implementar todos estos lineamientos al profesional de salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo de la organización. Esto ha sido modificado por la 265, como lo vamos a ver más adelante, pero al principio la responsabilidad de implementar todos estos lineamientos era del profesional de la salud. Y como dije, los criterios para clasificar el riesgo de mis puestos de trabajo es pues la distancia de 2 metros. Y esto está mejor detallado para que tú lo puedas entender y lo puedas tener más claro en el siguiente cuadro. Y este cuadro es muy importante porque si ustedes han entrado al Siscovic últimamente, yo entré el día de ayer, te pide la nómina de tus trabajadores en donde tú debes detallar esto, pues, nombre de tu trabajador, su DNI, su edad, su puesto, número de teléfono, su celular, su correo electrónico y el nivel de riesgo que tiene ese trabajador, ¿verdad? Que puede ser mediano, bajo, alto, muy alto. Y aquí están los criterios en el cuadro de abajo. Mira, el riesgo bajo no tiene que acercarse a otra persona a menos de 2 metros. La frecuencia de tener contacto con otras personas es bajo y cumple con la distancia mínima. Y no tiene contacto con personas infectadas o con sospecha de que tienen la enfermedad.
Entonces aquí este cuadro de abajo, donde están los colores pues celeste, amarillo, rojo, verde, es muy importante que tú tengas este cuadro a la hora de clasificar el riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 de tus trabajadores. Muy bien, muy importante entonces este cuadro. Y por supuesto debo aplicar a cada trabajador la ficha sintomatológica previo al inicio de las operaciones, al reinicio de mis actividades. Debo aplicar esta ficha sintomatológica a todos los trabajadores. Ojo con esto. Esta ficha sintomatológica debes aplicarla al principio. Y también controlar la temperatura corporal al ingresar al centro de trabajo. Y aquellos trabajadores que tienen una temperatura de 38 grados centígrados o más, ya sería un caso sospechoso de portar la enfermedad. ¿Quién debe hacer esto? Lo decía la 239-2020 MINSA al principio, el profesional de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo. Y aquella persona pues que yo le hago la medición de la temperatura y por ejemplo tiene 38 grados centígrados o más, ya sería un caso sospechoso y entonces tengo que aplicarle la prueba serológica o molecular. Y también tengo que aplicar la prueba serológica o molecular a aquellos trabajadores que presentan un riesgo de exposición muy alto, alto y mediano. Y aquellos trabajadores que tienen un riesgo de exposición bajo, no tengo la obligación de realizar la prueba, simplemente es potestativo. Si quiero lo hago, si no quiero no lo hago, ¿verdad? Ojo con esto. Entonces las pruebas serológicas o moleculares serían para los trabajadores con un riesgo alto, muy alto o mediano. Y por supuesto el costo de las pruebas y las evaluaciones son asumidas por el empleador, no pueden recaer sobre los trabajadores. Y aquellos casos sospechosos, también debo aplicarle la ficha epidemiológica. Ojo, esta es otra ficha. La que yo debo aplicar a todos los trabajadores al principio sería la ficha sintomatológica. Pero aquellas personas que tienen que yo tengo la sospecha, porque por ejemplo tienen los síntomas o tienen un cuadro de una fiebre, de una temperatura de 38 grados o más, entonces debo aplicarle la ficha epidemiológica. Ojo con esto. Y debo aplicarles pues la prueba serológica o molecular según el MINSA para aquellos casos sospechosos. La prueba serológica o la prueba molecular. Y además también tengo que aplicarle la prueba serológica o molecular a aquellos trabajadores que han tenido contacto con este trabajador. Y también tengo que identificar los contactos en el domicilio del trabajo. Tengo que saber si ese trabajador que tengo sospecha de que tiene la COVID-19, quiénes son las personas que viven con él, sus padres, su madre, sus hijos, su esposa, esposo. Tengo que identificar los contactos en el domicilio del trabajo para casos sospechosos. Ojo con esto. Muy bien. Y por supuesto comunicar a la autoridad de la salud de la jurisdicción para el seguimiento. En este caso tengo que informar a la SUNAFIL, ahora pues al Censo-Paz y también pues a la DIRESA, a la DISA de la jurisdicción de la localidad en donde yo trabajo. Ojo con esto. Entonces tengo que comunicar los casos sospechosos a la autoridad respectiva. Y los trabajadores bajo sospecha, ¿qué hago con estos trabajadores que presentan síntomas y se tiene la sospecha de que portan la enfermedad? Pues deben ser aislados por un periodo de 14 días. 14 días. Y debo realizar el seguimiento estos 14 días del estado de salud de estos trabajadores. Puedo hacerlo a través del WhatsApp, de un teléfono, por vía Zoom, Entonces tengo que de alguna manera comunicarme con el trabajador para ver cómo va la evolución en estos 14 días. Ojo con esto. Y el lineamiento 3, debo asegurar el lavado y desinfección de las manos obligatorio de todos los trabajadores previo al ingreso al local de trabajo. Para ello debo asegurar la cantidad y ubicación de puntos de lavado de manos o alcohol en gel para el uso libre pues de los trabajadores. Entonces ningún trabajador puede entrar al lugar de trabajo
sin que previamente se haya lavado y desinfectado las manos. Y debo asegurar pues la disponibilidad de lavaderos, caños con conexión a agua potable, jabón líquido, jabón desinfectante y papel toalla. Y aquí vemos lo que podríamos encontrar en una empresa. A su lado izquierdo está lo que podríamos encontrar y al lado derecho sería lo ideal, lo que está marcado de azul, ¿verdad? Eso es lo ideal. Lo que debemos evitar es que el trabajador toque la superficie de este elemento, porque de nada serviría pues que un trabajador se lave y desinfecte la mano y luego al tocar estos elementos podría de nuevo pues contaminar sus manos. Entonces es por eso que debemos evitar el contacto de las manos con estas superficies. Muy bien. Y también pues aplica también a los grifos. Si se va a lavar las manos y al final se lava y desinfecta la mano y tiene que tocar el grifo para cerrarlo, entonces podría contaminar las manos y de nada serviría pues el procedimiento de lavado y desinfección de manos. Es por eso que lo que se recomienda, como vemos aquí en la figura, es que el trabajador no lo haga como en la parte izquierda, en donde manipula el grifo, sino que si ustedes han ido a un supermercado, entonces se darán cuenta que, por ejemplo, ahí están utilizando pedaleras, pedales, pues para evitar que el trabajador toque con sus manos las llaves, los grifos, como vemos en la figura. Y en el mercado, pues existen diferentes alternativas para cumplir con esto que estipula la Resolución Ministerial 239-2020. También debe haber infografía señalética de cómo el trabajador debe lavarse las manos. Esto es muy importante porque dijimos el virus es muy susceptible al agua y al jabón. Entonces es muy importante que el trabajador sepa cómo lavarse las manos y lo haga frecuentemente para evitar la transmisibilidad de este virus. También el lineamiento 4, ahora vamos con el lineamiento 4. Debo sensibilizar y capacitar a los trabajadores sobre cómo prevenir el contagio en el centro de trabajo. Debo informar sobre la enfermedad, sus características, cómo se previene, cómo se controla. Debo tener protocolos de capacitación y sensibilización respecto a esto. Y debo, pues, como dije anteriormente, colocar infografía. No hay que descubrir nada. Tú entras a la OEPS, entras a la OMS, entras al MINSA, ahí vas a encontrar abundante infografía que te lo descargas, como vemos ahí en la figura, y entonces puedes colocar esa infografía en sitios estratégicos para que el trabajador pueda verlo y pueda saber pues cómo realizar, por ejemplo, el lavado de manos y también cuándo debe de lavarse las manos. Acá vemos otro ejemplo de infografía, este es de la OPS, en donde pues esta infografía informa sobre cuándo debo de lavarme las manos y también cómo evitar el contagio de esta enfermedad. Y para aquellos trabajadores que presentan síntomas, lo que se recomienda pues es que se queden en su casa, que no vengan a trabajar para evitar cualquier brote. Y aquellos trabajadores pues que no es necesario que vengan a la planta, pueden hacer teletrabajo y así evitar las aglomeraciones. Entonces hay que sensibilizar al trabajador en la medida de lo posible, pues, que los trabajadores hagan teletrabajo. Aquí vemos, por ejemplo, esta infografía de la CDC, del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Y como vemos, esta infografía está en idioma español. Y está libre, lo podemos descargar y de esta manera, pues, informar y capacitar a los trabajadores. Y sensibilización también, pues, sobre medidas de higiene respiratoria, como por ejemplo al toser o al estornudar, cubrirse la nariz, cubrirse la boca, pues, con el codo, de tal manera, pues, y así evitar la propagación de este virus. Ir de reportar tempranamente si presento algún síntoma de esta enfermedad. La sensibilización también debe de comprender la importancia de que el trabajador use en el lugar de trabajo en todo momento
la mascarilla, uso obligatorio de mascarilla, pues para evitar la propagación de la enfermedad, que puede ser mascarilla quirúrgica, y si el trabajador presenta un riesgo alto, muy alto, entonces tendría que usar un respirador N95, FFP2 o FFP3. Y también debemos sensibilizar sobre facilitar medios para el trabajador. Es decir, si el trabajador tiene una duda, una consulta sobre esta enfermedad, entonces debe haber un medio de comunicación, tal vez un WhatsApp, un teléfono, de tal manera que el trabajador pueda hacernos llegar sus dudas, sus consultas sobre esta enfermedad y cómo prevenir el contagio en el lugar de trabajo. Y también debemos sensibilizar para evitar estigmatización. ¿Qué cosa es esto? Es decir, evitar pues que aquellos trabajadores que se sepa que han presentado esta enfermedad no les hagan bullying, no los discriminen. Entonces debemos evitar la estigmatización de aquellos trabajadores que han tenido la enfermedad o que tienen la enfermedad. Entonces debemos evitar la discriminación y podemos hacerlo a través de las capacitaciones. En lo que son los lineamientos, el quinto lineamiento me dice que yo debo de tener medidas de prevención colectivas. Entre ellos está pues que mi lugar de trabajo debe ser debidamente ventilado. Debo renovar el aire para una renovación cíclica del aire, pues para evitar el contagio de esta enfermedad. Entonces debo tener ambientes adecuadamente ventilados. Y por supuesto, en mi lugar de trabajo debo de conservar el distanciamiento social permanente de 1 metro y evitar aglomeraciones al ingreso y salida. Entonces debo, por ejemplo, tener medidas como establecer horarios de entrada y salida. Va a haber trabajadores que, por ejemplo, entran a las 8, otros entran a las 8:15, otros entran a las 8:30, y así evitar que se aglomeren a la hora de ingresar al trabajo. Y por supuesto el uso permanente de mascarilla para evitar la propagación del virus. Y también entre estos lineamientos está medidas pues de prevención colectiva, como por ejemplo evitar compartir el teléfono celular, el EPP, los tenedores, los cuchillos, las herramientas de trabajo, el lapicero. Debo evitar compartirlos con mis compañeros para no propagar el virus. Y establecer turnos para el uso de áreas comunes, como por ejemplo el comedor. Entonces tengo que establecer horarios para el comedor, ¿verdad? Para evitar las aglomeraciones y así mantener la distancia social mínima de 1 metro. También debo poner pediluvios en sitios estratégicos, como por ejemplo previo al ingreso al lugar de trabajo, porque como dijimos, el virus es un virus pesado, tiende a caer hacia el suelo, entonces lo más probable es que esté en la suela de los zapatos. Por eso es que debo poner pediluvios en sitios estratégicos. Por supuesto, procurar barreras físicas para aquellos trabajadores, como por ejemplo que tienen que atender al público, que tienen que acercarse a menos de 2 metros de otros trabajadores, que por ejemplo trabajan en lo que son bancos, como por ejemplo el vigilante. Debo poner barreras físicas como mamparas, pantallas de vidrio, etcétera, etcétera. Y esto aplica para campamentos. Si trabajo en campamentos, debo de mantener la distancia entre cama y cama mínima de 1.5 metros. Y por supuesto, en el lineamiento 5 también contempla que los puntos de acopio de EPP usados para el manejo de material contaminado deben ser adecuadamente dispuestos, como vemos allí en la figura. Deben ser correctamente dispuestos para así evitar la transmisión de la enfermedad, los EPP usados y ya desechados. Y los tachos de basura, los centros de acopio, aquí también vemos lo ideal, mientras que lo que está a la izquierda es lo que podríamos encontrar y lo que está de azul es lo ideal. También se debe hacer uso de pedaleras, pedales, pues para evitar que el trabajador que realice esta función de desechar estos residuos
se evite que toquen estas superficies. Por eso se recomienda el uso de pedaleras o pedales, ¿verdad? Para evitar que el trabajador toque estas superficies. Y el lineamiento 6 me dice pues que el trabajador debe de proveer el EPP, el equipo de protección personal, a los trabajadores acorde al nivel de riesgo para evitar así la propagación del virus. Y el EPP que me debe de usar está acorde al nivel de riesgo al que yo estoy expuesto. Es decir, si yo soy un nivel de riesgo bajo, mediano, alto, muy alto. Y aquí está, pues, establece también la resolución ministerial 239-2020 MINSA, que el uso del protector respiratorio FFP2 o N95 es de uso exclusivo para profesionales de salud con alto riesgo de exposición. Entonces, ojo con esto. Entonces, protección respiratoria es exclusivo del sector salud. Y el anexo 3 de la resolución ministerial 239, como está en la figura, establece pues el EPP acorde al nivel de riesgo. Esto va a ser modificado por la 265, pero así originalmente aparecía. Entonces allí contemplaba la mascarilla quirúrgica, la careta facial, las gafas de protección acorde al nivel de riesgo. En el caso del nivel mediano y bajo, solo se establecía el uso de mascarilla quirúrgica, ¿verdad? Entonces esto era el anexo original que aparecía en la 239-2020. Y el lineamiento 7, vigilancia de la salud del trabajador. Durante la emergencia sanitaria, el empleador realizará la vigilancia de la salud de los trabajadores de manera permanente, ¿verdad? Como vemos ahí, como por ejemplo el control de temperatura debe ser aplicado diariamente. Entonces aquí vemos, ¿no? Se monitorea diariamente la salud del trabajador si presenta o no síntomas de la enfermedad. Y también dice esta resolución ministerial que no debemos descuidar los factores de riesgo asociados a esta enfermedad, como son, por ejemplo, los riesgos psicosociales, el mayor uso de productos químicos, los problemas ergonómicos, porque las personas, muchas de ellas trabajan en casa, etcétera, etcétera. Entonces no debemos descuidar tampoco estos factores de riesgo asociados a la enfermedad. Y también pues debemos de cuidar la salud mental de los trabajadores, porque debemos de saber que los trabajadores, además de estar expuestos al virus, también pues presentan problemas en lo que son su psique, ¿verdad? Porque tienen miedo de ser despedidos, tienen miedo de contagiarse, algunos de ellos se refugian en el alcohol, toman antidepresivos por la cuarentena, por el toque de queda. Entonces también tengo que considerar la salud mental en mi plan de vigilancia y control de la enfermedad COVID-19. Y por supuesto tengo que vigilar también la salud del trabajador que presenta discapacidad. Y en caso de presentarse un brote en el centro laboral, debo informar pues a la SUNAFIL, y esto es muy importante informar pues, y bueno, ante un brote pues la SUNAFIL podría cerrarme el centro de trabajo. Por eso es muy importante que los trabajadores que presentan síntomas los reporten y no se presenten al lugar de trabajo. Muy importante entonces, para evitar un brote, reportar tempranamente los síntomas, y esto deben hacerlo los trabajadores. También, ¿qué me dice? Durante la emergencia sanitaria, las empresas, pues, públicas, privadas, que realicen el tamizaje para la COVID-19, es decir, aquellos que realicen las pruebas serológicas o moleculares, tienen que estar inscritas en la DIRIS, en la DISA, en la DIRESA, en la JERESA, en la autoridad sanitaria de la localidad en donde ellos operan. Y por supuesto también me dice pues que los trabajadores que presentan sospecha deben tener un aislamiento de 14 días y yo debo de vigilar en esos 14 días con la ayuda pues de la DIRIS, la DISA, la DIRESA, la JERESA del distrito en donde pues en donde vive el trabajador. Muy bien. Muy bien. Y nuevamente
también recalca esta resolución ministerial 239 a quienes se aplican las consideraciones para el regreso al trabajo. Dijimos, ¿quiénes regresan al trabajo? Las personas sanas que han estado en cuarentena y no son sospechosos o no han tenido la enfermedad COVID-19. Y quienes se reincorporan al trabajo, debo tener un procedimiento de reincorporación, las personas que han tenido la enfermedad o que han sido sospechosos de tenerla, deben volver después de 14 días de aislamiento y con el alta médica para que se puedan reincorporar al trabajo. O en todo caso se debe priorizar que aquellas personas del grupo de riesgo o que han tenido la enfermedad hagan teletrabajo, es lo que se debe de priorizar. Lo que les decía, se debe priorizar que estas personas que se van a reincorporar lo hagan pues a través del teletrabajo. También, ¿qué me dice esta resolución ministerial 239? Me dice que aquellos trabajadores que hacen, por ejemplo, trabajos de alto riesgo, deben de tener un reforzamiento en aquellos trabajos de alto riesgo. ¿Por qué? Porque estos trabajadores vuelven de un mes, vuelven luego de 2 meses, y la mente es frágil. Por ejemplo, se ha olvidado de las 5 reglas de oro a la hora de hacer trabajo eléctrico, o se ha olvidado del procedimiento de trabajo en altura, se ha olvidado del procedimiento de espacio confinado, excavación en zanja. Entonces debo reforzar la capacitación de los trabajadores en los procedimientos, en las medidas de control de los trabajos de alto riesgo. Eso es lo que me dice la resolución ministerial 239-2020 MINSA. Esto es lo que le decía anteriormente, ¿verdad? Un reforzamiento de estos trabajadores que realizan trabajos de alto riesgo. ¿Qué más? También la resolución ministerial 239 me detalla cuáles son los grupos de riesgo. ¿Qué es un grupo de riesgo? Son las personas que presentan ciertas comorbilidades que los hacen más susceptibles a tener la COVID-19 y que se presente un caso grave. Entonces, me establece pues los grupos de riesgo. ¿Y quiénes son estos grupos de riesgo? Ojo, grupo de riesgo son las personas y la comorbilidad o factor de riesgo son las que tenemos, son las que están detalladas aquí, ¿verdad? Aquellas personas que presentan estos factores de riesgo, como son que tenga hipertensión arterial, tenga enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes mellitus, obesidad con un IMC de 30 o más, asma, insuficiencia renal, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los grupos de riesgo, las personas que presentan estos factores de riesgo. ¿Qué me dice esta resolución? Que estas personas no pueden regresar al trabajo y se debe de priorizar que hagan el teletrabajo. Y si no se puede hacer el teletrabajo, entonces la suspensión perfecta de labores. Entonces, ojo con eso. Entonces, para estas personas se prioriza el teletrabajo, como vemos allí. Entonces, se recomienda que hagan teletrabajo. Esto es lo que me decía la resolución ministerial 239, que va a ser modificado más adelante. Y el plan, pues, que yo implemente debe también contemplar deben contemplar a los practicantes, a los visitantes, a los proveedores. Muy importante este punto. Debo considerar a estas personas. Es más, si tú entras al plan al SISCOVID, allí en uno de los ítems dicen si ese trabajador que tú vas a reportar allí en el SISCOVID es propio o es tercero. Entonces es muy importante también tener en cuenta esto, a los visitantes o a los proveedores. Y la implementación de este plan para la vigilancia y control debe ser asumido en su integridad por el empleador. El costo de este plan, de toda su implementación, debe de recaer sobre el empleador y nunca sobre el trabajador. También me dice que aquellas empresas que hagan el tamizaje o las pruebas serológicas o moleculares deben de cumplir con los lineamientos de bioseguridad. Y también me establece la 239 que quien es responsable de registro de este plan es el MINSA, el Ministerio de Trabajo, los gobiernos regionales y gobiernos locales. Esto también va a ser cambiado más adelante, pero poco a poco
vamos pues viendo estos cambios que ha sufrido esta resolución ministerial 239. Muy bien, y vamos con la primera modificatoria. ¿Cuál ha sido la primera modificatoria de la resolución ministerial 239-2020 MINSA? Esta fue dada el 7 de mayo del 2020 y la primera modificatoria pues fue en los objetivos generales de esta resolución ministerial 239. Recordemos que en sus objetivos generales decía el SARS-CoV-19, pues esto fue corregido porque era un error y ahora me dice establecer los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al SARS-CoV-2. Debemos recordar, el peligro es el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa es la COVID-19. Entonces se corrigió esto, el objetivo general de la resolución ministerial 239-2020 MINSA. También que corrigió esta 265-2020 o que modificó los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo también los definió, primeramente definió el concepto de lo que era un grupo de riesgo. Como vemos allí, lo conceptualizó mejor que era un grupo de riesgo. Y además estableció pues que el profesional de la salud, me dice que ahora el profesional de la salud o del servicio de seguridad y salud en el trabajo que cumple la función de gestionar la vigilancia de la salud de los trabajadores en el marco de la ley 29783. Es decir, ahora quien tiene la responsabilidad de implementar el plan de vigilancia y control de tu organización no solamente va a ser el médico o la enfermera, sino también va a ser tu supervisor de seguridad, tu prevencionista, va a ser tu ingeniero de seguridad, el encargado de SOMA, como tú lo hayas definido en tu organización. Entonces, lo puede hacer este personal. Y amplía sus funciones también, porque antes decía solo prevenir, ahora dice prevenir, vigilar y controlar el riesgo de la enfermedad COVID-19. Entonces, ahora pues tu supervisor, tu prevencionista puede también llevar a cabo las actividades de tu plan de vigilancia. Y también pues cambió en el acápite que decía que este plan de vigilancia se debe registrar en el SISCOBI, que eso se mantiene, pero ahora ya no menciona el Instituto Nacional de Salud, solo dice el Ministerio de Salud. Entonces, el MINSA es el encargado pues de administrar la plataforma del SISCOBI según esta resolución ministerial 265-2020. También pues en esta parte, en lo que respecta a la ficha de sintomatología, nos dice ahora esta resolución ministerial 265-2020 que la responsabilidad total de que se aplique la ficha de sintomatología le pertenece al empleador. Ojo con eso. Entonces, el empleador es el que tiene la plena responsabilidad de que se aplique la ficha de sintomatología al principio, al reinicio de las actividades de la empresa. También esta resolución ministerial 265-2020 establece que ahora los trabajadores con un alto riesgo o muy alto pueden usar también el equivalente a la protección respiratoria FFP2 o N95. Es decir, ahora ya se puede utilizar, por ejemplo, las KN95. Podemos recordar que la N95, este protector respiratorio, cumple con normas de los Estados Unidos y la KN95 cumple con normas del país de China. Entonces, ahora establece esta modificatoria que puede utilizar sus equivalentes. Y también lo que le decía anteriormente, el profesional de la salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo es responsable de que se realice la toma de la temperatura de cada trabajador. Eso es lo que me dice. Entonces, tu supervisor, tu ingeniero de seguridad, jefe SOMA, puede tomar la temperatura en el lugar de trabajo. Ojo que dice que es responsable, no quiere decir que él lo vaya a hacer. Él puede delegar en otra persona, pero él es el responsable de que se realice esta toma de temperatura. Claro que si él lo delega en otra persona, tiene que demostrar que esta persona que toma la temperatura es competente y tiene la capacitación pertinente para realizar esta toma de temperatura. Entonces, muy importante este punto.
También vuelve pues a recalcar que mi plan debe tener en cuenta la salud mental de los trabajadores. Entonces lo vuelve a recalcar. Y también pues lo que ya habíamos dicho anteriormente, que las empresas que realizan las pruebas serológicas o moleculares tienen que estar inscritas en la DIRIS, en la DISA, en la DIRESA, en la GERESA. Y también pues que los trabajadores que tienen un caso sospechoso de la enfermedad, debo de monitorearlos también en coordinación con estas instituciones, con la DIRIS, la DISA, la DIRESA, la GERESA. Debo de monitorearlos por 14 días. Y esta 265 también pues ahora me dice pues, la 265 pues ahora me dice pues que el índice de masa corporal ahora pues es de 40 o más. Muy bien. Para el grupo de riesgo. También la 265 lo que modificó pues es el anexo número 1, como vemos allí. El anexo número 1 de la izquierda es como aparecía en la 239 y el de la derecha es como ahora ha sido modificado por la 239-2020 MINSA, que lo podemos ver más detalladamente en el siguiente cuadro. Ahora sí ha quedado pues el anexo 1, en donde me dice pues establece 5 tipos de organizaciones o centros de trabajo. Me dice que el tipo 1 son aquellos pues centros de trabajo que tienen menos de 20 trabajadores y quien debe implementar el plan es el propio empleador, pero este tipo 1 no están incluidos en el Decreto Supremo 00398, Salud. ¿Qué me dice este Decreto Supremo? Me dice quiénes son las organizaciones que realizan trabajos de alto riesgo, es decir, tengo menos de 20 trabajadores y no realizo trabajo de alto riesgo, entonces quien implementa el plan es el propio empleador. Pero si yo soy un centro de trabajo tipo 2, en donde tengo menos de 20 trabajadores, pero realizo trabajo de alto riesgo, entonces quien implementa el plan es el propio empleador y además debe de tener una licenciada en enfermería mínimamente 36 horas a la semana en el lugar de trabajo o 150 horas por mes y además debe de tener pues una formación en seguridad ocupacional o afines. El centro de trabajo tipo 3, tengo 21 a 100 trabajadores y allí también debo de tener una enfermera con los lineamientos anteriores descritos. Y si es un centro de trabajo tipo 4, donde ya tengo 101 a 500 trabajadores, además de la enfermera, debo de tener un doctor con un diplomado en salud ocupacional. Y si ya tengo más de 500 trabajadores, tengo que tener un médico con un magíster o egresado en salud ocupacional, medicina ocupacional o medicina del trabajo. Entonces, así ahora ha quedado el anexo 1 según la 265, como vemos allí. Muy importante entonces a tener en cuenta. Y además la 265, como dijimos, ahora establece que un grupo de riesgo son aquellas personas, como vimos anteriormente, que tienen un IMC de 40 o más. Ojo con esto. También la 265 ahora establece que las personas pueden utilizar las mascarillas comunitarias. Ojo con esto. En la anterior, la 239, solo me decía mascarillas quirúrgicas, pero ahora, según la 265, ya puedo utilizar mascarillas comunitarias, pero estas deben de cumplir con la resolución ministerial 135-2020 MINSA. Entonces, ojo con esto, ya puedo utilizar mascarillas comunitarias según esta modificatoria. Y aquí vemos el anexo 3, en donde se establecen pues los niveles de protección, el uso de EPP, acorde al nivel de riesgo, y este es el original, el anexo 3 original que aparecía en la resolución ministerial 239. Este es el de la resolución ministerial 239. Así aparecía originalmente, pero esto fue cambiado por la 265 y así es como ha quedado. En la resolución ministerial 265, como tú verás, le da más protección a los trabajos de muy alto y de alta exposición. Ahora, por ejemplo, tienen que usar careta.
y también un traje para protección biológica, los de alta y muy alta exposición. Entonces, a tener en cuenta esto, ¿verdad? Y por supuesto, como dije, los riesgos, los trabajadores con riesgo mediano o bajo pueden utilizar mascarilla quirúrgica o mascarilla comunitaria. Muy bien, entonces así es como ha quedado el anexo 3 según la resolución ministerial 265-2020 MINSA. Muy bien, vamos con la segunda modificatoria de la resolución ministerial 239-2020 MINSA, que fue dada el 13 de mayo, prácticamente 6 días después de la primera modificatoria, se da esta segunda modificatoria 6 días después. ¿Y qué me dice? Me dice pues que aquellas empresas que tienen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, aquellas pueden prescindir del anexo 1, como vemos en la figura. Es decir, si tú tienes un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, quien va a implementar y llevar a cabo la responsabilidad del plan es tu supervisor o es tu Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, es tu jefe SOMA. Entonces ellos son los encargados de llevar a cabo la implementación de tu plan de vigilancia y control de la COVID-19, si tú tienes tu sistema de gestión. Pero si no tienes tu sistema de gestión, no tienes un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, entonces tendrías que aplicar esta figura, ¿verdad? Entonces tú tienes que cumplir este anexo si no tienes un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero si lo tienes, entonces tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es quien realiza las funciones de implementación de tu plan de prevención. Muy bien. Y esta resolución, la 283, la segunda modificación, vuelve a modificar los grupos de riesgo. Vuelve a modificarlos. Ahora me dice pues que el grupo de riesgo ahora está incluido las personas mayores de 65 años. Entonces como que vuelve a relajar estos grupos de riesgo. Ahora ya no son de 60 años arriba, sino ya son de 65 años el grupo de riesgo. Además me dice que el grupo de riesgo está conformado por personas con hipertensión arterial no controlada. Antes no decía si era controlada o no. Ahora dice pues que son aquellas personas con hipertensión arterial no controlada. También me dice personas con enfermedades cardiovasculares graves. Antes no decía graves, ahora sí dice enfermedades cardiovasculares graves. También me dice pues aquellas personas que padecen de asma, pero me dice, ahora me dice pues asma moderada o grave, es decir, si yo tengo un asma leve, puedo trabajar. Pero si tengo un asma moderado o grave, ya estoy dentro del grupo de riesgo. Personas que padecen con cáncer, eso sí se mantuvo. Y ahora me dice personas con insuficiencia renal crónica. Entonces, la insuficiencia renal tiene que ser crónica para ser considerado en el grupo de riesgo. Y por supuesto, personas con obesidad, con un IMC de 40 o más. Entonces, como que relaja los lineamientos respecto a los grupos de riesgo, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta esto. Y entonces, y aquellas personas que están dentro de este grupo de riesgo no pueden volver a trabajar, lo que se debe priorizar es el teletrabajo. Y en todo caso, si ellos quieren volver a trabajar, tienen que presentar una declaración jurada voluntaria, como vemos allí en esta figura. Grupos de riesgo, el supuesto, la voluntad del trabajador, es decir, la declaración jurada, el examen médico y si debe volver a trabajar. Por ejemplo, las personas con 40, un IMC de 40 o más, no se requiere, con obesidad menos de 40 IMC, perdón, no se requiere la declaración jurada, se recomienda que tengan un examen médico y pueden volver a trabajar. Pero si eres una persona de 65 años y no tienes ninguna comorbilidad, sí se requiere tu declaración jurada, se recomienda un examen médico y solamente si eres apto puedes volver a trabajar. Entonces, muy interesante este cuadro que vemos
allí, ¿verdad? Entonces, los trabajadores que están dentro del grupo de riesgo, se prioriza el teletrabajo, y si no, pues tienen pues que volver a trabajar con una declaración jurada, o en todo caso, pues tienen que cumplir la cuarentena y no volver a trabajar hasta que termine la emergencia sanitaria. Muy bien. Y lo que le decía, pues, también establece las consideraciones para el regreso o reincorporación de este grupo de riesgo. Se prioriza el teletrabajo, o que cumplan la cuarentena, o no pueden volver a trabajar hasta que termine la emergencia sanitaria. Muy bien, continuamos. Y luego, como les dije anteriormente, este grupo de trabajadores de riesgo necesitaban una declaración jurada para volver a regresar. Es por eso que se emitió el 26 de mayo la resolución ministerial 099-2020-TR, en donde se establece, pues, cómo debe ser esta declaración jurada. Y aquí vemos, pues, en la figura el formato de declaración jurada, en donde ya lo establece esta resolución ministerial 099, y me dice cuál es el procedimiento para que este grupo de riesgo, si quiere volver a trabajar, cuál deben ser los lineamientos. El trabajador debe solicitar al empleador la solicitud de un certificado de aptitud, que será validado por el médico responsable de la vigilancia de la salud de la organización. El empleador debe enviar este certificado dentro de 48 horas, el trabajador remite su declaración jurada, y 24 horas previas al reinicio de labores, el empleador devuelve la declaración jurada con la firma del representante legal y el médico responsable. Entonces, ojo con eso, esa declaración jurada debe ser firmada por el responsable legal de la empresa y por el médico, para que ese trabajador que está dentro del grupo de riesgo pueda volver a trabajar presencialmente en la empresa. Pero al margen de ello, la responsabilidad, si algo le pasa a ese trabajador, sigue siendo del empleador. Eso es lo que me dice esta resolución. Y finalmente vamos a ver la resolución ministerial 377 de 2020 MINSA, que fue dada el 10 de mayo del 2020. Y esta ha sido reciente porque estamos 20 de mayo, hace 10 días nada más ha sido emitida esta resolución ministerial 377-2020 MINSA. ¿Y qué es lo que dice esta resolución ministerial? Me dice que ahora los encargados del SISCOBIC, es decir, la plataforma en donde se registra mi plan, los encargados son el CensoPaz. ¿Qué es el CensoPaz? El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente del Instituto Nacional de Salud. Entonces se está delegando esta función al CensoPaz, que pertenece al Instituto Nacional de Salud. Pero no solamente ellos son los encargados de administrar esta plataforma del SISCOBIC, sino que también son los encargados de fiscalizar su implementación en las organizaciones. Ojo con esto, lo que yo declaro en el SISCOBIC está sujeto a fiscalización posterior por el CensoPaz. También, ¿qué me dice ahora esta resolución ministerial? El registro del plan COVID-19 se realiza de forma digital a través de 24 pasos. Si tú has entrado a esta plataforma últimamente, entonces te habrás dado cuenta que ahora son 24 pasos. Y ahora se da en forma digital y automática por el SISCOBIC, y por supuesto lo que tú registras allí está sujeto a una fiscalización posterior. También me dice ahora que mi plan COVID tiene una fecha de caducidad. Se actualiza ahora mensualmente. Debe actualizarse mensualmente, al igual que tú remites la planilla mensualmente, conforme al último dígito del RUC, así como haces con tu plantilla mensual, así también el plan COVID se actualiza acorde al último dígito de tu RUC. Eso es lo que me está diciendo la resolución ministerial 377. También, ¿qué me dice? Me dice que este plan de vigilancia, el trabajador puede pedir una copia al CensoPaz, y también me dice que tú, como empleador, debes entregar una copia de este plan a los
trabajadores dentro de las 24 horas siguientes de que tú has registrado tu plan en el SIS-COVID. Entonces ahora debes entregar una copia a los trabajadores, o en todo caso el trabajador puede pedir una copia al CensoPaz. Ya dijimos, el CensoPaz es el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más me dice esta resolución ministerial 377-2020 MINSA? Me dice que tú debes registrar todas las incidencias respecto a la COVID-19 y estas incidencias deben ser remitidas a la SUNAFIL, a su Salud Perú, deben ser remitidas o a los sectores y a los gobiernos locales o regionales según corresponda. Entonces, cualquier incidencia respecto a la COVID-19, debo informar a estas instituciones. Y por supuesto, se crea el registro de profesionales de salud del Servicio de Seguridad de Salud en el Trabajo consignados en el plan. ¿Esto qué quiere decir? Que tú cuando presentas tu plan en el sistema SIS-COVID, tú debes detallar quiénes son los profesionales de salud, tu supervisor de seguridad, tu ingeniero SOMA, tu enfermera, tu doctor. Entonces, en base a este registro, esto queda ya consignado en el sistema como un registro de profesionales de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muy bien. ¿Qué más me dice también esta resolución ministerial 377-2020 MINSA? Me dice que el CensoPaz creará una plataforma de información que todavía no ha sido creada, hasta ahora no ha sido creada aún. Es una plataforma de información para que a través de la página web, pues, las personas puedan absolver cualquier duda, cualquier consulta respecto del plan. Ojo con esto. Y también me dice, pues, que el CensoPaz establecerá una línea telefónica de comunicación para absorber cualquier duda, cualquier información sobre el plan, pues. Esta línea telefónica ya está funcionando. El día de ayer yo llamé y esto sí ya ha sido implementado. Entonces ya existe una línea telefónica y ante cualquier duda respecto del plan, tú puedes llamar, pues, al CensoPaz. Entonces, muy importante, esta línea telefónica ya ha sido habilitada. También, ¿qué me dice esta resolución? Me dice que el CensoPaz publica cada 15 días calendario las personas jurídicas que cuenten con un plan COVID-19 registrado en el SIS-COVID. Entonces va a haber una lista de todas aquellas empresas que ya registraron su plan en el SIS-COVID. Y además también va a haber una lista de las personas jurídicas que fueron sujetas a fiscalización posterior y que cuentan con medidas correctivas de suspensión o cancelación del registro. Mira lo que te está diciendo ahora esta nueva resolución. Te está diciendo que tu plan, que tu registro SIS-COVID puede ser suspendido, puede ser corregido o puede ser cancelado. Entonces te pueden cancelar tu permiso de trabajo si es que tú, por ejemplo, ante una inspección de SUNAFIL o del CensoPaz, se demuestra que no has implementado tu plan. Y esto se basa en la ley 29783 en lo que respecta a la primacía de la realidad. Entonces, tu plan puede ser corregido, suspendido o cancelado, ¿verdad? Muy bien. Y ya para terminar y empezar pues con las preguntas, señores, como reflexión, pues, se debe revisar y evaluar la necesidad de actualizar y fortalecer todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta es una oportunidad, pues, para revisar todos nuestros controles, nuestras medidas preventivas respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el marco, pues, de esta enfermedad, de esta pandemia, la COVID-19. Muy bien, y ahora sí, Silvia, no sé, podemos, si alguno tuviera una duda o consulta. Sí, por supuesto, Abner, por supuesto que sí. En el chat
hay algunas consultas, te las puedo ir enumerando y bueno, aprovechar A ver, para agregar sí, tu por favor. disertación. Franci nos pregunta si el médico ocupacional puede hacer las pruebas serológicas. El médico ocupacional puede hacer las pruebas serológicas. Bueno, eso, Es la consulta, es una consulta. bueno, dice que debe hacerse con los lineamientos de bioseguridad, dice la norma, ¿verdad? No lo impide la norma, porque en una parte dice que sí lo puede hacer, teniendo en cuenta los lineamientos de bioseguridad, pero solamente puede hacerlo para la empresa en la cual está contratado. Pero dice una de las partes de la norma que, por ejemplo, no puede hacer esa prueba para otra empresa. Eso es lo que dice la norma. Entonces sí podría hacerlo teniendo en cuenta los lineamientos de bioseguridad. Bien, muy bien, gracias, Abner. Omar Iván tiene otra consulta. Por ejemplo, una empresa de transporte decidió que la parte administrativa se haga a través de teletrabajo y la parte operativa se ejecuta a través de conductores y operarios. ¿Cómo se elabora el plan? Bueno, el plan, tú debes de poner allí tu nómina de trabajadores, qué tipo de relación contractual tienes con ellos, si es terceros o propios, y cuál es su modalidad de trabajo, van a hacer teletrabajo, van a hacer trabajo presencial, entonces, sobre todo debes de cumplir con los 7 lineamientos, sobre todo pues con aquellos trabajadores que realizan trabajo presencial, ¿verdad? Debes cumplir los 7 lineamientos de tu plan. Otra pregunta. Muy bien. Omar Iván vuelve a consultar un conductor y operario de una empresa de transporte de residuos biocontaminados. ¿Cómo podemos clasificarlo? Bueno, si por ejemplo esa persona se encarga de los residuos de un hospital, por supuesto que es un riesgo alto. Pero si por ejemplo es una persona que trabaja en limpieza y desinfección en una planta que no pertenece al sector salud, entonces es un riesgo mediano. Pero si trabaja en un hospital, sí sería un riesgo alto. Bien. Carlos Alberto Gamarra nos pregunta, ¿qué pasa si en un mismo espacio físico trabajan 3 razones sociales con menos de 20 trabajadores cada uno? ¿El empleador debe registrar un plan por cada razón social? Así es, por cada razón social. Es por RUC. El plan está determinado por el RUC. Así que debe hacer 3 planes. Está bien. Y Alfredo Morillas nos consulta, ¿el sector construcción estaría clasificado como riesgo medio? Ojo con esto, no hay sectores de riesgo medio, no hay sectores de riesgo bajo, no es así, ¿verdad? No hay empresas de riesgo bajo, riesgo mediano, eso no existe. Lo que existen puestos de trabajo con riesgo mediano, con riesgo bajo. Entonces, yo como organización puede ser que tenga trabajadores con riesgo bajo, puede que tenga puestos de trabajo con riesgo mediano, puede que tenga puestos de trabajo con riesgo alto o puede que tenga puestos de trabajo con riesgo muy alto. Entonces, el riesgo de exposición aplica a los puestos de trabajo. Entonces, una empresa puede tener los 4 niveles de riesgo. Entonces, esa aclaración es muy importante. Bien. En el caso del sector construcción, sí, en el caso del sector construcción, mayormente son riesgo bajo y riesgo mediano. Está bien. Otra pregunta. Lenin nos consulta si la prueba del COVID para volver al trabajo remoto es 100% efectivo. Bueno, hay 2 pruebas, la prueba serológica y la prueba molecular. La prueba serológica no detecta el virus, lo que detecta son anticuerpos. Y bueno, hasta donde yo sé, tiene un grado, pues, presenta muchos falsos negativos, falsos positivos, es 50-50 más o menos, ¿verdad?
En cambio, la prueba molecular, esa sí detecta el virus. Y además, el problema de la prueba serológica es que hay un periodo ventana, que los especialistas dicen que son los primeros 7 días. Entonces, tú en los primeros 7 días que tienes la enfermedad, puede ser que la prueba serológica no detecte los anticuerpos. Entonces, te dé un falso negativo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. No es siempre... Omar Iván nos consulta. ¿Sí? A ver, ¿qué nos decías, Abner? No es 100% efectivo la prueba serológica. Esa es la respuesta. Claro. El EPP de los conductores y operarios de residuos biocontaminados usa, por ejemplo, mascarillas con filtro P100, que es mejor que la N95. ¿Cuál uso? Bueno, si es un riesgo alto, puedes utilizar las que mencioné anteriormente, ¿verdad? La N95, la FFP2, la KN95, pero sí, las que tienen P100 son mejores, ¿verdad? Pero está acorde pues también a las posibilidades pues de tu empleador, ¿no? Porque mientras mejor es una protección respiratoria es más cara, pero sí es un riesgo alto, entonces tienes que usar pues las que dice la 239, ¿verdad? Las N95, KN95. Muy bien. Otra pregunta. Carla Rodríguez Carla nos consulta en cuanto al lineamiento. El lavado de manos y desinfección de manos nos obliga a tener solo lavatorios de mano distribuidos en varios puntos de la empresa. Sí, en varios puntos de la empresa, pero principalmente a la entrada. Y también creo que no lo mencioné, la toma de temperatura es al inicio y también al final del trabajo. Y si tú presentas puesto de trabajo con un riesgo alto, muy alto, tienes que hacerlo la toma de temperatura al inicio, a la mitad de la jornada laboral y al final de la jornada laboral. Ojo con esto. Entonces sí, hay que tener varios puntos de lavado de manos acorde a cuántos trabajadores tienes, pues también, ¿verdad? Y al tamaño de tu local. Veo que una pregunta me dice si está considerado el COVID-19 como una enfermedad ocupacional. Hay un decreto legislativo que ha salido últimamente y ya se le considera una enfermedad ocupacional a la COVID-19, pero solamente en el sector salud. Ojo con esto, este es un decreto legislativo que ha salido apenas hace algunos días. Entonces sí, es una enfermedad ocupacional, pero solamente para el sector salud. Para los demás sectores es una enfermedad común. Así es. No sé si hay otra pregunta. Sí, hay otra consulta que dice, aparte de las mascarillas para el grupo de alta exposición, ¿qué otro EPP se debe dar? Bueno, debemos de cumplir el anexo 3, pues, ¿verdad? En donde nos da esos EPPs. Y esos EPPs están en base, pues, a lo que recomienda la OMS, la OSHA. Entonces, no sé si por aquí estaba el anexo 3, pero debemos, pues, usar ese tipo de mascarillas. ¿Cómo está detallado, pues, en el anexo 3? Y aquí está, pues, ¿no? El uso de FFP2 o N95 para los trabajadores de alto riesgo. Y debemos de cumplir con el anexo 3 de la 265, que lo modificó, pues. Entonces, debemos de seguir con ese anexo. Entonces, hay que leer ese anexo. Ojo, una vez me preguntaron si, por ejemplo, los respiradores de media cara que usan, por ejemplo, los pintores, los que se usan para partículas, ¿me protegen de la COVID-19? Y la respuesta es no, no me protegen, ¿verdad? Entonces debo utilizar los EPPs que están detallados en el anexo 3. Ojo con eso, en el anexo 3. Debo utilizar ese EPP. No sé si tienen alguna otra pregunta. Acá veo... Otra consulta, Abner. Sí.
Un conductor y operario de transporte de residuos biocontaminados que están ubicados en diferentes departamentos, ejemplo, Chiclayo y Trujillo, puede ser el conductor el que se tome la temperatura. La desinfección de manos con alcohol reemplaza el lavado de manos con jabón. Por eso me refería a que no necesariamente llegan a la oficina. Muy buena pregunta. Sí, él puede medirse la temperatura, pero claro, en este caso podría hacerlo pues a través de el de mercurio, ¿verdad? El medidor de temperatura de mercurio o el digital que se pone debajo de la lengua. Claro está que ese termómetro sería ya de uso personal, ¿verdad? Pero sí, él puede registrar él puede tomarse la temperatura. Y con respecto al alcohol gel, dice la norma que cuando no se puede lavar y desinfectar las manos, entonces se puede usar alcohol gel, pero con un grado de por lo menos 70% de pureza. No se debe usar el alcohol gel, el alcohol de 96. Ojo con esto. Entonces, puedes utilizar un alcohol gel de entre 60, 70 a 80%, es lo que se recomienda. Y no usar el alcohol pues puro, ese de 96 grados, ¿verdad? Entonces, ojo con esto. Pero dice la norma que puede utilizar alcohol gel, pero solo en aquellos casos en donde no se puede ni lavar ni desinfectar las manos. Muy bien. No sé si hay otra pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué el alcohol de 96 no se puede usar? Bueno, según los especialistas, no se puede usar el de 96 porque se volatiliza muy rápido. Entonces, para que haga efecto el alcohol en mis manos, se necesita un cierto tiempo de acción. Y eso no me lo ofrece el alcohol de 96 grados porque se volatiliza muy rápido. Y hay que tener mucho cuidado con el alcohol gel también, porque si tú haces trabajo de alto riesgo, ya se han dado accidentes, ¿verdad? Las personas usan alcohol gel y después van a hacer trabajo en caliente y entonces se van a quemar pues la mano, se podrían quemar la mano. Entonces hay que tener mucho cuidado con los trabajos de alto riesgo a la hora pues de usar el alcohol gel. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No sé si hay. ¿Todo ha quedado claro entonces? Bueno, a ver si tienen alguna otra pregunta. Bueno, ya para terminar quiero mostrarles un cuadro. Voy a agrandarlo un poco. Ha salido el protocolo número 005-2020 SUNAFIL, en donde la SUNAFIL ya ha aprobado su protocolo. Esto es lo último que ha salido, me parece que ha salido el 16, es decir, hace 4 días, en donde la SUNAFIL ya aprobó el protocolo sobre el ejercicio de la inspección de trabajo dentro del marco de la declaratoria de la emergencia sanitaria. Y es este cuadro que aquí lo tengo en Excel, y en donde punto por punto la SUNAFIL va a verificar la implementación de tu plan de vigilancia, como vemos allí, mira. Son 42 puntos que la SUNAFIL, son punto por punto tu plan de vigilancia, los ha hecho un checklist prácticamente, tu plan de vigilancia, la SUNAFIL los ha hecho un checklist en donde va a ir a tu empresa y entonces va a colocar pues estos ítems, cumples parcialmente, está en proceso de implementación, no aplica, entonces punto por punto, mira como vemos aquí, no sé si pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Entonces aquí vemos, mira, va la SUNAFIL a verificar que tú cumplas con los 7 lineamientos, que hayas registrado tu SYSCOBY, que que tengas tu nómina de trabajadores con los niveles de riesgo por puesto de trabajo. También va a verificar pues que limpies y desinfectes tu área de trabajo. Y aquí en este cuadro, no sé si lo puedes ver, en este cuadro pues está el número para que tú te comuniques con el Censo Paz. Es el 01-315-7540, opción 3, y de esta manera tú te puedes
comunicar con el Censo-Paz, que voy a ver si lo puedo compartir por medio del chat. Muy bien. Aquí voy a compartirlo, pues, por medio del chat. No sé si lo pueden ver. Entonces, ojo con eso. Ese es el número para llamar al Censo-Paz. Muy bien. Y me dicen, la desinfección con alcohol en gel no causaría daño a la piel. Podría ser, sí, podría ser. Pero hay que usar el alcohol en gel, pues, como vimos anteriormente, ¿verdad? Cuando tocamos superficies que podrían estar contaminadas, después del baño, entonces después de ir al mercado, por ejemplo, pero cuando no puedo ni lavarme ni desinfectarme las manos con... Entonces, ojo con esto, lo mejor es lavarse las manos, eso es lo mejor, porque como dijimos, el virus es muy susceptible al jabón con agua, pues por la capa lipídica que rodea al virus SARS-CoV-2. Entonces, ojo con eso, la prioridad siempre va a ser el lavado de manos con agua y jabón. Muy bien, no sé si tienen alguna otra pregunta o ya vamos terminando. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Abner, hay otra pregunta de Franci Elguera. Ella consulta, ¿el médico ocupacional o el que es contratado en la empresa puede otorgar certificados según el resultado de las pruebas COVID? Claro, si él lo realiza con la debida alineamientos de bioseguridad, él sí puede constatar, pues porque él realizó la prueba, puede constatar pues que es esa persona, según la prueba serológica, no tiene la COVID-19. Sí puede hacerlo. No sé si tiene otra pregunta. ¿Otra pregunta o ya no hay más preguntas? Y bueno, este cuadro de aquí, el anexo 1 es un anexo pues muy importante que tú debes de tener en cuenta para lo que son los centros, el tipo de trabajo, que son 5 tipos de centros de trabajo. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Este cuadro de aquí, es muy importante pues que tú lo tengas en cuenta, ¿verdad? Están clasificados. ¿Cuándo tú debes aplicar este cuadro? Cuando tú no tengas un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando tú no tengas un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debes aplicar este cuadro, de acuerdo al número de trabajadores y si tú estás incluido dentro de los trabajos de alto riesgo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces yo voy a hacer una pregunta. No me preguntaron esto, ¿no? ¿Qué pasa si un trabajador, según su prueba serológica, no tiene COVID? Según su prueba serológica, pero sí presenta síntomas. ¿Qué hago en ese caso? Nadie me preguntó eso. ¿Alguno de ustedes sabe? Y es una excelente pregunta. ¿Alguno de ustedes, tal vez por el chat? Vuelvo a repetir, el trabajador, según la prueba COVID serológica, no tiene COVID, pero sí presenta los síntomas. Entonces podría ser un falso negativo. ¿Qué hago en ese caso, señores? ¿Qué hago? Se ha dado el caso, ojo, ya se ha dado el caso. ¿Qué hago? Sí. Pues simplemente lo aíslo por 7 días y después de 7 días le vuelvo a hacer la prueba serológica. Ojo con esto, porque dijimos, la prueba serológica hay un periodo ventana, ¿verdad? Es decir, los primeros 7 días de la enfermedad existe la gran posibilidad de que la prueba serológica no detecte los anticuerpos, porque hay personas pues que demoran una semana en generar esos anticuerpos para la enfermedad. Entonces, ojo con eso. Y eso lo están haciendo, por ejemplo, algunas mineras, ¿verdad? Entonces, dejo que pase el periodo de ventana de 7 días y le vuelvo a hacer la prueba serológica. Ojo con esto, porque dijimos, la prueba serológica no es 100% efectiva. Ojo con esto. Muy bien. Y otra pregunta que me hicieron también es en los centros comerciales que van a abrir el día lunes, ¿verdad?
Me dijeron si el plan es solamente para todo el centro comercial o es también por cada tienda. ¿Ustedes qué dicen? En otro grupo me hicieron esta pregunta. A ver si voy a abrir un centro comercial. ¿Solo me presenta el plan, solo el centro comercial o es por cada tienda? Pues la respuesta es, el centro comercial debe presentar su plan y también cada tienda, porque es por razón jurídica. Es por razón jurídica. Hay otra cosa que me olvidé mencionar, es que la última resolución, la 377, me dice que las personas naturales no tienen la obligación de registrar su plan en el SIS-COVID. Ojo con eso. Las personas naturales no tienen la obligación de registrarlo. No dice que no tengan su plan. Ojo con esto. Las personas naturales tienen que tener su plan, pero no tienen la obligación de registrarlo en el SIS-COVID. Pero sí tienen que tener su plan las personas naturales. Como por ejemplo, si yo soy una persona natural y tengo mi tienda, y si por ejemplo, con más razón, si mi tienda da a la calle, entonces si va a la Sunafil, tengo que tener mi plan. Ojo con esto. Muy bien. Creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad? ¿Sí, chicos? No, yo te diría, tomándome el atrevimiento de consultarte, porque alguien lo mencionó, me parece que fue Alfredo, en el caso del asintomático, que no presenta una clínica, no tiene signos, es decir, no tiene ningún tipo de síntomas, pero que bien sabemos que es un foco de contagio, ¿cómo puedes prever esa parte? Bueno, buena pregunta, y es que el asintomático es un dolor de cabeza en la organización, ¿verdad? Porque puede contagiar, según la OMS, puede contagiar, aunque la OMS dice que es raro que contagie, pero sí puede hacerlo, pero no puede ser detectado, ¿no? Entonces allí es un dolor de cabeza, pues, en la organización. Sería el eslabón débil de tu plan, el asintomático. Así es, no hay forma como controlarlo. Así es. Tendría que ser también como la vigilancia de las personas que están, es decir, si en un determinado lugar varias personas que compartan el mismo sitio se contagian, podrías pensar que hay un asintomático allí, ¿no? O algo así. Claro, pero creo que la mejor forma de controlar al asintomático es cumplir con el distanciamiento de 2 metros. Ajá, porque claro, recuerda que ¿de dónde ha salido este distanciamiento de 2 metros? De las recomendaciones de la OMS o de OSHA, que en base a los estudios ha establecido pues que el virus pues puede, cuando una persona habla, por ejemplo, o cuando no tiene mascarilla, hasta 2 metros pueden llegar estas gotículas. Estas gotículas que contienen el virus pueden llegar hasta una distancia de 2 metros. Y es más, en el caso, más de 2 metros cuando una persona estornuda o cuando tose, sobre todo cuando estornuda. Incluso se dice que cuando una persona estornuda puede llegar hasta más de 8 metros estas gotículas. Es por eso pues que hay que tener la higiene respiratoria adecuada, como el uso de mascarilla y por supuesto cubrirse la boca cuando voy a toser o estornudar. Entonces, para el asintomático, pues la mejor forma de controlarlo pues es a través de la distancia de 2 metros y también a través de la limpieza de las superficies y lavado y desinfección de manos constantemente. Muy bien. ¿Otra pregunta? Sí, Abner. Omar nos consulta, ¿un médico que atiende a un consultorio debe tener un plan? Un médico que tiene un consultorio. Por supuesto, si tiene un consultorio, es una razón jurídica. Es una razón jurídica, sí. Y más aún si es un médico, aunque no tuviera una razón jurídica, es una persona natural, por supuesto que él tiene que tener un plan, porque él es un riesgo muy alto. Él tiene su puesto de trabajo es un riesgo muy alto. Con más razón debe tener un plan. Muy bien, algo que no me preguntaron, también, a ver, yo quisiera hacerle la pregunta, ya que no me preguntan,
¿qué pasa con aquellas empresas que no han parado? Es decir, con aquellas empresas que son esenciales y por lo tanto no han parado. ¿Tienen que tener un plan, sí o no? Porque la 239 dice que el plan aplica a las empresas que reinician actividades. Entonces, ¿qué hago con aquellas empresas que no han parado en ningún momento? A ver, ¿alguno sabe? Tal vez lo escribe allí en el chat o tal vez a ver si podría dar su opinión. Porque muchas empresas no han parado, señores. ¿Deben tener un plan o no estas empresas? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? Bueno, Lenín Rodríguez y Carlos Gamarra dicen que sí. Por supuesto que deben de... sí, porque aquí lo tengo, a ver, en el decreto supremo 08020, en el decreto supremo 08020, el cual aprobaba pues la reanudación de actividades en la fase 1, en este decreto 08020, en el acápite 7, como vemos allí, dice: en cuanto a las actividades que fueron consideradas esenciales y siguieron operando, estas deben adecuarse a las obligaciones de reanudación de actividades en el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19. Entonces, ojo con esto. En el decreto supremo 08020 2020 PCM lo dice textualmente: estas empresas que no pararon deben adecuarse. Entonces, ojo con esto. Muy bien. Muy bien, creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad? Hola. A ver si tienen alguna otra consulta. Y pues ya se nos va el tiempo. Sí, si no, estaremos dando por culminada esta sesión, no sin antes agradecer a Abner. Abner, muchísimas gracias siempre por tu apoyo y por enriquecernos con todo este material. Y participantes, por supuesto, por su interacción, por su interés, por confiar en nosotros como Safety Line. Comentario adicional es que las personas que ya gestionaron su certificado el día el lunes, el lunes se les estará haciendo llegar. Las que no y lo desean, aún lo pueden gestionar. Esta conferencia ha sido grabada, por lo cual yo me comprometo el día lunes también a enviarlos a sus correos. Allí les dejo datos de correo y WhatsApp por si tienen alguna otra inquietud o otra duda que se les presente posteriormente, las podemos canalizar a través de Abner. Y por favor, no sé, Abner, si quieres... No, decirles muchas gracias. Sí, por favor, la encuesta... Sí. Sí, la encuesta nos ayuda mucho a mejorar y lo agradecemos. Bueno, como palabras finales, agradecerles pues por su participación. Es un día sábado, entonces eso demuestra pues que ustedes tienen interés en mejorar pues en todo lo que respecta a la coyuntura actual, y estoy seguro que les servirá de mucho en su lugar de trabajo. Pues nada, pues decirles muchas gracias por su participación. Gracias, Abner. Entonces, bueno, feliz noche para todos y muchísimas gracias por siempre participar. Ok, muchas gracias, chicos. Hasta luego. Feliz noche. Gracias, Abner. Buenas noches, Silvia.